Y pues sí, Ochenterísimo es el nuevo espectáculo de Guillermo Telles. Bienvenido, muy Muchas buenos gracias días. por la invitación. Buenos días. Bueno, buenos llevas días. muchísimos años en el medio, muchísimos años de experiencia y en esta ocasión nos llevas a un viaje hacia los años 80, una década que definitivamente actualmente une a muchos jóvenes, adultos, abuelos, tíos, y es un momento en el que además podemos disfrutar en familia. Platícanos, ¿de qué se trata Ochenterísimo? Sí, claro. Pues es como tú dices, es un show nostálgico. O sea, vamos a revivir esa época maravillosa con unos números increíbles, icónicos. Tengo un cuerpo de bailarines poderoso. Creo que son de los mejores que hay en México ahorita. Tengo 3 cantantes también impresionantes. Entonces, como tú decías, bien es un espectáculo familiar porque te va a revivir la nostalgia, sobre todo la nostalgia con muchos videos también. Tenemos unos videos de los comerciales de los 80s, de los pósters, de los grupos de los 80s. Entonces, es un espectáculo que te la vas a pasar muy bien. Te vamos a retar a que te quedes en la butaca, ¿eh? Oye, Memo, pero yo quisiera puntualizar rápidamente algo. Sabemos, tú tienes una gran trayectoria en las cuestiones escénicas, en el medio del espectáculo, eres un gran coreógrafo. Y anteriormente a esta puesta ochenterísimo, pusiste también otra, ¿no? Que era Cabaretísimo. Sí, Y que tenía que ver entonces con cuestiones de cabaret y toda esta música de Bob Exactamente. Fosse y todo esto, ¿no? Sí, ¿Qué sí, tal te sí. fue en esa temporada? por No, pues ejemplo? me fue muy bien. O sea, este es un proyecto que lo inicié con Cabaretísimo. Sí. Estuvimos en una temporada muy exitosa hace 3 años en el Teatro Milán, en el Lucerna, y después en el Teatro Arlequín, que bueno, ya ahorita ya no existe. Pero siguiendo con esa línea del ísimo, ahora en este año pues yo cumplo 30 años de mi debut como bailarín en el teatro musical y lo quise celebrar con este show que finalmente pues yo soy generación 80s. Claro. Entonces pues dije ¿Cómo hacerlo ochenterísimo. con esa mejor, con esa Ochenterísimo, música? claro. Y te digo, es un proyecto a largo plazo de seguir con el ísimo, de varios proyectos que tengo en mente. Sí. Y en este año, bueno, pues para celebrar ese debut como bailarín, Claro. pues vamos a celebrarlo con Ochenterísimo. Algo que está padrísimo es que Ochenterísimo obviamente es el remontarte a ese tiempo, ¿no? Pero también la música de ese entonces, ahora vienen las nuevas generaciones con covers de los artistas de moda. Lo que está padre es que no solamente es que gente de una generación pueda vivirlo, sino también el poder combinarlo con las nuevas generaciones, ¿no? Con tus hijos, con tus sobrinos y poder disfrutar de todos estos ensambles que te van a transportar a los 80s. Pero algo que me llamó mucho la atención es Michael Jackson. Tenemos un popurrí maravilloso de Michael Jackson que les va a sorprender. Porque sí vas a ver lo clásico, pero también vas a ver una propuesta nueva. Una propuesta nueva. No, bueno, una propuesta nueva de Michael Jackson es digno de irse a ver Sí. y por supuesto solamente una persona con tantos años, con tanta experiencia en el medio, se atreve a entrarle ese quite, ¿eh? Oye, como dicen por ahí, ¿no? Ese trompo a la uña. Oye, pero a ver, platícame dónde se va a llevar a cabo el show, cuáles son los horarios. Sí, estrenamos este jueves en el Teatro Legaria a las 8:30 de la noche y vamos a estar todos los jueves en ese mismo teatro, todos los jueves a partir de las 8:30. Los jueves, recuerden, hay boletos de 2x1 en Ticketmaster o en la taquilla del teatro. Entonces, la verdad, estoy muy contento, nos han acogido muy bien en el Teatro Legaria, toda la gente, Eduardo Medina, Alejandro Medina, han sido extraordinarios huéspedes con nosotros. O sea, muy bien, estamos muy contentos con sus Te atenciones. deseamos todo el éxito, Memo. Yo sé que te ver muy bien porque pues estás en este año de tanta celebración y qué mejor hacerlo con esta puesta en escena. Con este show. De verdad, mi Muchas gracias. No se reconocimiento, lo pierdan, un poderoso equipo de bailarines y cantantes. Perfecto, muchísimas gracias por acompañarnos y ya lo dijeron, no se lo pierda y tampoco se pierda todo lo que tenemos para ustedes en el programa. Juan Ramón, ¿qué más viene adelante? Pues